las disciplinas espirituales. Ya es el quinto tema, ¿sí? La semana pasada estuvo con nosotros nuestro hermano Wolfgang y nos exhortó con un tema muy importante. ¿Alguien se acuerda? Escucha la palabra de Dios, ¿sí? Recordándonos que Dios nos habla a través de la Biblia, a través de las Escrituras. Y precisamente en esa línea de comunicación continuaremos hoy. Si Dios se comunica, hermano, a través de su palabra, aquí podemos hacer una pregunta: ¿cómo nos comunicamos nosotros con Dios? ¿Cómo podemos hablar con Dios? ¿Cómo se llama esa disciplina espiritual? Oración. Hace un momento lo cantamos, ¿verdad? Porque todo lo que hacemos en la vida es más fácil que orar. Pero el hecho de que sea más fácil, hermanos, no significa que la oración, hermanos, es lo mejor que podemos hacer, ¿sí? Dios nos habla por medio de su palabra y nosotros podemos hablar con Dios mediante la oración, ¿sí? Entonces, la lectura bíblica y la oración son dos disciplinas inseparables. En la palabra, Dios nos habla. En la oración, nosotros respondemos a Él. Por eso, vamos a estudiar hoy esta disciplina espiritual que es muy esencial para la vida cristiana, la oración. Acompáñenme, por favor, a 1 Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 23, por favor. ¿Ya están ahí? Ok. Dice así, versículo 16: estad siempre gozosos. ¿Cuántos están gozosos hoy? Amén. Bueno, seguimos leyendo. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Cuántos anhelan esto? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Y su iglesia dice: amén. Orad sin cesar. Ese es nuestro tema. Para los que anotan, es orad sin cesar. Y César va con C minúscula, para que no piensen que estamos excluyendo aquí a nadie. Chiste viejo, no se preocupe. En muy pocas palabras, aquí en Tesalonicenses, el apóstol Pablo resume a los creyentes 3 principios indispensables para una vida cristiana saludable: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Y remata con una razón contundente. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esto que leemos aquí, hermanos, no son simples recomendaciones, son expresiones de la voluntad de Dios para cada creyente. Hoy nos concentraremos
en el versículo 17 en estas 3 breves palabras. ¿Qué dice el versículo 17? Orad sin cesar. El año pasado, en la conclusión de nuestro estudio, la carta a los Colosenses, estudiamos una exhortación muy similar: perseverad en la oración. Y durante meses, los miércoles, dedicamos tiempo para estudiar este tema que lo vimos en forma de serie: Señor, enséñanos a orar. Y ahora recientemente lo estamos viendo dentro de las disciplinas espirituales, en el estudio también de los miércoles. ¿Y por qué, hermanos? Hago esta recapitulación. ¿Por qué se los traigo en memorias? Porque nunca oraremos lo suficiente. Siempre tendremos la necesidad de orar. ¿Sí? No es un tema que podemos abordar en una sola predicación, ni siquiera en una sola serie. Mientras vivamos, hermanos, hasta el fin de nuestros días o hasta que el Señor venga, siempre necesitaremos seguir aprendiendo a orar. Exactamente. ¿Sí? Y más que adquirir información hoy, ¿sí?, hoy quiero invitarlos a examinarnos, ¿sí? La pregunta es, no es más bien cuánto sabemos nosotros acerca de la oración, sino si nuestra vida de oración refleja ese conocimiento que hemos adquirido, esa revelación que el Señor nos ha dado en la predicación de su palabra. Entonces, hay muchas cosas que no podemos determinar porque pertenecen a la sola sabiduría de Dios. No sabemos cuántos sermones más escucharemos sobre este tema, ni cuánto tiempo tendremos por delante. Sí, eso está en las manos del Señor. Pero sí podemos determinar algo en el día de hoy: si Dios es verdaderamente nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Rey, como acabamos de reconocerlo al orar, entonces podemos decidir vivir para hacer su voluntad. Podemos decidir, no mañana, no pasado, no el año que viene. Podemos decidir hoy cultivar y crecer en una vida de oración. Y si ya la tenemos, si ya tenemos una vida de oración devocional, ¿sí?, podemos seguir creciendo, profundizando en nuestra dependencia de Dios y en nuestra comunión con Él. Porque la oración, hermanos, no solamente es una disciplina espiritual, es uno de los medios que Dios usa para conformarnos cada día, hermanos, a la imagen de su Hijo Jesús. Ese es el propósito de la oración. Muchos de nosotros hemos estado expuestos a innumerables mensajes, predicaciones, estudios y enseñanzas sobre la oración. Y si el conocimiento que hemos adquirido en ese tiempo fuera suficiente, probablemente ya tendríamos un máster todos, ¿no?, en oración. Hemos escuchado tantos sermones sobre este tema que casi no hay predicación o no hay consejería bíblica donde no se nos invite, donde no se nos inste: ora, hermano. Sin embargo, muchas veces la realidad en nuestras vidas suele ser otra. Quizás hemos estudiado más acerca de la oración de lo que oramos. Entonces, esto nos lleva a una pregunta: ¿por qué no oramos como deberíamos? ¿Será por falta de enseñanza? ¿Ustedes creen? ¿Será por falta de fe? Como vimos cuando iniciamos esta serie los miércoles, las excusas pueden ser muchas. Y hoy no nos vamos a detener, no nos vamos a ir por ahí. Pero permítanme hacerles una pregunta. ¿No será en muchos casos que es una falta de disciplina espiritual? Permítanme recordarles la frase con la que iniciamos nuestro estudio de los miércoles. Dice así: los protestantes somos un pueblo indisciplinado. Esa es la razón de una buena parte de la escasez de entendimiento espiritual y de la grave falta del poder moral. Esto es una afirmación
muy fuerte, pero también muy honesta. Y me gusta que el autor no lo está viendo así desde afuera. Dice somos, se está incluyendo. Y esta realidad, hermanos, de la que está hablando el autor, de la que estamos hablando, puede verse de manera muy general en la vida de la iglesia. ¿Qué dice la palabra? Mi casa será llamada casa de oración, ¿sí? Pero también lo podemos ver de una manera muy personal. Por eso necesitamos recordar constantemente el versículo insignia o base de esta serie de las disciplinas espirituales. ¿Qué dice 1 Timoteo 4:7? Ejercítate para la piedad, disciplínate para la piedad. Noten que Pablo aquí no está diciendo disciplínense para la piedad. El llamado es personal y es actual, hermanos. Dios habla a través de su palabra personalmente. Esto no solamente va dirigido a Timoteo, es para nosotros. Benjamín, disciplínate para la piedad. Hermana Amalia, disciplínate para la piedad. Uziel, disciplínate para la piedad. ¿Sí? Aunque estas palabras fueron dirigidas originalmente al joven pastor Timoteo, vemos, hermanos, que la palabra de Dios es para nosotros. Sigue hablando. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y si eres un hijo de Dios, este llamado es para ti también. No voy a detenerme hoy, como lo he hecho en otras disciplinas, tanto con las encuestas estadísticas, pero esas encuestas y la experiencia empatan o coinciden en algo muy preocupante. Un alto porcentaje de quienes profesan ser cristianos, evangélicos, hijos de Dios, solo pasan unos minutos orando, tal vez por día. Tal vez se detienen con una breve oración en la comida, o cuando vas a salir de casa o al acostarse. Pero son muy pocos los que apartan tiempo para permanecer a solas con Dios, en una comunión diaria y continua, constante. Y eso debería, hermanos, hacernos reflexionar. Si realmente creemos que Dios es nuestro Padre, que Cristo abrió el camino para acercarnos con confianza al trono de su gracia y que el Espíritu Santo habita en nuestros corazones, ¿por qué dedicamos tan poco tiempo para orar a aquel a quien más amamos? A aquel que nos ha dado todas las cosas, hermanos. Antes de responder esta pregunta debemos comenzar por la más básica de todas. ¿Qué es la oración? En palabras sencillas, hermanos, la oración es hablar directamente con Dios, sin intermediarios. Ese privilegio, hermanos, que Cristo nos dio mediante su obra en la cruz, por el cual podemos acercarnos, como les dije, confiadamente al trono del mismo Padre y adorarlo, agradecerle, confesar nuestros pecados como lo cantábamos y presentarle a Él todas nuestras necesidades. Dicen, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Vivimos, hermanos, actualmente en la generación más hiperconectada de la historia, ¿sí? Nunca antes había sido tan fácil comunicarnos y mandar un mensaje en tiempo real, una videollamada al otro lado del mundo. En cuestión de segundos, hermanos, enviamos mensajes y respondemos correos, recibimos una notificación. Sin embargo, aquí hay una gran paradoja. Mientras más conectados estamos al mundo, a la red, a la data, con las personas, menos estamos conectados con Dios. ¿Sí? Revisamos constantemente nuestro teléfono, respondemos mensajes, consultamos las redes sociales para enterarnos de las noticias más frescas y buscamos respuestas en todos lados, menos donde deberíamos. En la palabra de Dios, orando. Y si nos detenemos, hermanos,
a reflexionar con honestidad, descubrimos que hemos descuidado el mayor privilegio que tenemos como hijos de Dios: hablar con nuestro Padre Celestial. ¿Sí? La oración es el medio que Dios nuestro Padre nos ha dado para acercarnos a Él, para abrirle nuestro corazón y depender de su gracia y disfrutar de su presencia. Sin embargo, aquello que debería ser lo máximo, una prioridad en nuestra vida, con frecuencia termina siendo lo primero que sacrificamos cuando estamos ocupados. Estamos ocupados en otras cosas. Y quizás, hermanos, el problema no es que no tengamos tiempo para orar. El problema es que hemos llenado nuestro tiempo con tantas otras cosas que hemos dejado en primer lugar aquello que más lo merece: nuestra comunión con Dios. Y nos asombramos hoy en día de la data, de la inteligencia artificial, de que, tengo esta necesidad, ya me salió en el celular, ¿sí? Apenas me levanté en el espejo y vi que tengo una entradita y ya, productos para hacer crecer el pelo. Y nos podemos asombrar de eso, hermanos. Pues esto es una cámara, ¿no?, que está grabando las 24 horas. Y bueno, así funciona. Pero, hermanos, ¿cuánto más no nos debemos de asombrar de que el Todopoderoso, el gran yo soy, el soberano, tiene su oído atento y su voz para vernos, para escucharnos? Estos aparatitos, estas cosas, te investigan todo, saben muchas de tus necesidades, pero jamás llegarán a lo profundo de tu corazón. El Señor conoce, hermanos, nuestros pensamientos, nuestras debilidades, nuestras fallas y nuestras necesidades más grandes. Vamos al desarrollo. Hoy, con la ayuda de Dios, contestaremos 2 preguntas muy sencillas. Número 1, ¿qué significa orar sin cesar? Número 1, ¿qué significa orar sin cesar? Y número 2, ¿por qué debo orar sin cesar? Y una vez que respondamos estas preguntas, recordando que estamos estudiando las disciplinas espirituales, veremos algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida. Entonces, ¿qué significa orar sin cesar? Para responder esta pregunta, primero debemos aclarar lo que no significa, porque con frecuencia hay una confusión en este sentido. Orar sin cesar no significa repetir la palabra o las palabras de nuestra oración mecánicamente, ¿sí? En el Sermón del Monte, no sé si lo recuerdan, Jesús dijo, Mateo 6:7, y orando no uséis vanas repeticiones. Con estas palabras Jesús nos está prohibiendo la perseverancia en la oración. Lo que condena son las vanas repeticiones, oraciones vacías, palabras pronunciadas, aprendidas sin entendimiento, sin fe y sin que el corazón realmente esté involucrado. Es como poner el piloto automático y simplemente repetir frases porque estamos acostumbrados. No, esto es muy diferente de la perseverancia que Jesús nos enseña en Lucas 11, que enseguida la vamos a ver mediante la parábola del amigo importuno. Enseguida la vamos a ver. Ahí en esa parábola no se elogia la repetición, sino la insistencia de una persona que confía plenamente en aquel al que está acudiendo. Entonces, recapitulando, ahora sí, ¿qué significa orar sin cesar? Significa vivir con una actitud permanente de oración. Es mantener una comunión, una comunicación continua con Dios, siendo conscientes de su presencia a lo largo del día, todos los días. Es, hermanos, desarrollar una dependencia del Señor, de manera que las circunstancias, cualquier circunstancia de nuestra vida, nos lleve
espontáneamente a buscar a Dios. No significa estar de rodillas las 24 horas, sino vivir con un corazón dispuesto a acudir totalmente siempre a Dios. Orar sin cesar es comenzar el día hablando con Él, es consultarlo cuando voy a tomar una decisión difícil, es agradecerle cuando yo recibo una bendición, es agradecerle también cuando no la recibo, es clamar a Dios en medio de la prueba, es como cantamos hace un rato, confesar nuestro pecado cuando fallamos, es adorarlo por quien es Él. Entonces, en otras palabras, la oración deja de ser un momento aislado, ¿sí?, para convertirse en una forma de vida. Y por supuesto, nuestro mayor ejemplo de oración, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Su vida fue una vida constante de comunión con el Padre. Antes de tomar decisiones importantes, antes de enfrentar las grandes responsabilidades del ministerio, después de servir a las multitudes, incluso momentos antes del mayor sufrimiento, Jesús buscó al Padre en oración. Porque la verdad, hablando de comunicación, la verdadera comunicación con el Padre produce comunión, y donde hay comunión hay dependencia. Donde hay dependencia, nuestro espíritu es fortalecido. Y mientras el espíritu se fortalece, hermanos, la carne va perdiendo terreno. Lamentablemente hoy sucede exactamente lo contrario en muchas vidas. Alimentamos más nuestra carne que nuestro espíritu. ¿Cómo alimentamos nuestra carne? Con preocupaciones, con entretenimiento, con información, con distracciones. Pero dedicamos muy poco tiempo a alimentar nuestro espíritu mediante la comunión con Dios. Entonces la pregunta es inevitable: ¿qué estamos alimentando más día a día? ¿Nuestra carne o nuestro espíritu? Hermanos, si alimentas tu espíritu nada más los domingos, la llevamos a perder. Una vida constante de oración, no solamente domingos, no solamente antes de ir a la iglesia, una vida constante de oración fortalece nuestro hombre interior y nos enseña a depender menos de nosotros mismos y más de Cristo. Entonces, Jesús espera que sus discípulos oren. Lo vemos continuamente en el Evangelio y posteriormente en todo el Nuevo Testamento, ¿sí? Noten que en esta oración modelo que hicimos, ¿sí?, Jesús no está diciendo, bueno, si llegan a orar, su lenguaje siempre dando por sentado que sus discípulos oran, ¿sí? En el Sermón del Monte encontramos expresiones como cuando ores, Mateo 6:5, Mateo 6:6, pero tú cuando ores y orando no uséis vanas repeticiones, vosotros pues oraréis así: pedid, buscad, llamad. Y así, la expectativa de Jesús es clara: sus discípulos oran. Y el resto del Nuevo Testamento reafirma esta misma verdad. Pablo escribe a Colosenses 4:2, ya lo dijimos: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Las personas que perseveran en la oración son personas que consagran su vida a Jesús. Cuando algo se convierte en una prioridad para nosotros, ¿qué hacemos? Le dedicamos tiempo, ¿verdad? Hacemos sacrificios y organizamos nuestra vida en torno a ello. Así ocurre también con la oración. Dios espera que sus hijos no solamente oren de vez en cuando, sino que hagamos de la oración una prioridad permanente. Pregunta número 2:
¿por qué debo orar sin cesar? Respuesta corta y sencilla: porque es un mandato para todo creyente. La expresión orad sin cesar, ahí en 1 Tesalonicenses, está escrita en modo imperativo. Es un mandato, no una sugerencia. No depende de si hoy tengo ganas o no de orar, no depende de mi estado de ánimo, tampoco es una práctica reservada para los tiempos de crisis. No es el 911, no es la alarma, no es un extintor de fuegos espiritual, hermanos. Y así como la gran comisión es un mandato, así como se nos ordena amar a nuestro prójimo, adorar única y exclusivamente a Dios, también se nos ordena orar. La oración, entonces, no es opcional para el creyente, forma parte de una vida de obediencia. Y nadie, hermanos, como les comenté, nos enseñó mejor a orar que nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme ahora sí a Lucas 11:1. Ya nuestro hermano Exaí nos hizo el favor de leer la parábola del juez injusto. Ahora vamos a leer esta parábola en Lucas 11:1. ¿Ya lo tiene ahí? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Sí? Es interesante la petición que le hacen sus discípulos, porque ellos vivían con el maestro. ¿Sí? Ellos en ningún momento le están pidiendo ahí: Señor, enséñanos a echar fuera demonios, Señor, enséñanos a predicar como lo haces. Ellos le dicen: Señor, enséñanos a orar. ¿Sí? Esto fue lo que despertó esa admiración por el maestro, que él se apartaba, que él tenía una comunión constante con el Padre. Entonces Jesús le responde con la oración modelo, y enseguida les presenta una parábola para enseñarles cómo debe ser nuestra actitud al orar. Por favor, ahí en versículos 5 y 8 dice: les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levanta a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Esta es una parábola de contraste, tal como de la viuda y el juez injusto. Aquí encontramos a un hombre que recibe una visita inesperada a medianoche, y en aquella cultura la hospitalidad era algo muy, muy importante. Sin embargo, este hombre no tenía pan para ofrecer a su visitante. Entonces, desesperado, acude a la casa de un amigo, del vecino, para pedir ayuda. Y la escena es muy gráfica. Es medianoche, toda la familia está dormida en una sola pieza, en una sola habitación. ¿Sí? Eso es algo muy común, o era algo muy común en Palestina. Y si el padre se levanta y prende la luz o la lámpara y abre la puerta, pues sus hijos se van a despertar. Pero por eso respondió desde adentro: no me molestes. ¿Sí? Sin embargo, Jesús dice: aunque no se levante por motivo de la amistad, terminará haciéndolo por la insistencia del que llama. La enseñanza no dice que Dios es así como ese amigo renuente, sino todo lo contrario. Si un hombre imperfecto como el que estamos viendo en este cuadro termina respondiendo
por causa de la insistencia de su amigo, ¿cuánto más responderá nuestro Padre Celestial, que es bueno, amoroso, misericordioso? El principio espiritual de esta parábola es claro. La oración debe caracterizarse por perseverar, por una perseverancia que nace de la confianza en el carácter de Dios. No insistimos, no perseveramos porque Dios sea indiferente, perseveramos porque sabemos quién es Dios, ¿sí? Y hay un detalle también que no podemos pasar por alto. Aquel hombre no tenía nada que ofrecer a su visitante. Su necesidad lo llevó a buscar ayuda. ¿No refleja, hermanos, eso también nuestra condición espiritual? Nosotros no somos autosuficientes. No tenemos todos los recursos espirituales para afrontar nuestra propia vida. Necesitamos diariamente acudir a Él en oración. Necesitamos diariamente la gracia, la dirección, la sabiduría y el poder de Dios. Decíamos cuando comentábamos una frase, ¿no? Hay poder en la oración. Sí hay poder, pero no en la oración en sí misma, sino porque estamos orando al Dios Todopoderoso. Jesús continúa diciendo en los versículos 9 y 10: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. En el idioma original, estos verbos expresan una acción continua. ¿Cuándo? Siempre. Podríamos traducirlo así: continúa pidiendo, sigue buscando, sigue llamando, ¿sí? No se trata de una oración ocasional, sino de una vida marcada por una dependencia constante en Dios. Y esa dependencia solamente puede crecer mediante una comunión continua. Después, Jesús utiliza otro contraste, esta vez con un padre terrenal. Versículo 11, por favor. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si nosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? Diga conmigo, ¿cuánto más? Vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Jesús pregunta, ¿qué padre de nosotros, si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? La respuesta es evidente. Nadie que ama a su hijo realmente haría eso, ¿sí? Nosotros, hermanos, que somos padres, aunque fuéramos más malos que la América, hermanos, no le daríamos un virote duro a nuestros hijos, ¿no? De esos que parecen una piedra. O unas galletas roncadoras sin café de perdida, ¿no? O con lechita. ¿Sí? Dentro de nuestras muchas limitaciones, hermanos, procuramos darle siempre lo mejor a nuestros hijos. Y entonces Jesús hace esta comparación. ¿Cuánto más? Aquí está el contraste. ¿Sí? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? La pregunta, hermanos, ¿cómo oramos? ¿Qué es lo que pedimos cuando oramos? Esa expresión cuanto más cambia completamente nuestra perspectiva. Nuestro Padre Celestial, Dios, no solamente responde, sino que responde con bondad. Ahora, pregúntese con honestidad, o preguntémonos, ¿cuáles son las peticiones por las que perseveras delante de Dios? ¿Son solamente asuntos materiales, necesidades físicas? ¿O también oramos diciendo, Señor, lléname de tu Espíritu? Señor, dame más sabiduría. Señor, quiero ser más
semejante a Cristo. Abre puertas, Señor, para que pueda compartirle el evangelio a mi familia. Cuando nuestras peticiones, hermanos, realmente están alineadas a la voluntad de Dios, podemos tener plena seguridad que Él escucha nuestras oraciones. Quizás no siempre responderá exactamente como nosotros esperamos o en el tiempo que nosotros esperamos, pero siempre responderá conforme a su perfecta sabiduría, conforme a su perfecta voluntad y a sus propósitos eternos. Porque Dios no siempre nos concede lo que pedimos, pero siempre nos da lo que realmente necesitamos. Y el mayor regalo, hermanos, que podemos tener, que un creyente puede recibir, nunca será una abundancia de bienes materiales. Y Dios en su gracia nos da, hermanos, todo. Él nos provee el alimento. Él nos da bendiciones materiales y muchas veces abundantemente. Pero el mayor regalo que el hombre puede tener es la presencia misma de Dios. Que su Espíritu habita en nosotros. Que su Espíritu Santo dirija nuestros pensamientos, transforme nuestro corazón y gobierne nuestra vida. Yo les pregunto, ¿qué mayor bendición podríamos anhelar? Por eso, hermanos, debemos de orar sin cesar. Por eso debemos perseverar en la oración. Aquí cerramos esa pregunta. Y vamos a un ejemplo en la Biblia, porque podemos decir hasta aquí, bueno, ya nos hablaste qué significa orar sin cesar, por qué debo orar sin cesar. Pero un ejemplo, o sea, cómo se ve en la práctica esa oración incesante. Acompáñenme a ver a Nehemías. Vamos a ver aquí un ejemplo bíblico en el Antiguo Testamento. Si llega antes que yo, diga amén. Ok, ya lo tengo. Nehemías, así es, después de Esdras, en el capítulo 1. Bueno, aquí en el capítulo 1 registra todo el capítulo 1 la oración de Nehemías, ¿sí? El contexto rápido es Jerusalén había comenzado a regresar del exilio babilónico, pero la ciudad estaba en ruinas y sus muros permanecían derribados. ¿Y cuál fue la reacción de Nehemías cuando vio esto? La reacción de Nehemías no solamente fue llorar, como dice ahí en los primeros versículos, lamentarse. Lo primero que hizo Nehemías en una situación tan grave fue buscar a Dios, orar, así es. Versículo 4, Nehemías 1:4 dice: cuando oí estas palabras, me senté y oré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías derramó su corazón delante de Dios durante unos días, pero lo interesante ocurre en el capítulo 2. Noten que Nehemías no era un profeta, Nehemías no era un sacerdote, Nehemías era el copero del rey, ¿sí? Era el que probaba la copa a ver si no estaba envenenada, la comida, etcétera. Pero Nehemías termina su devocional, termina su oración y volvió a su trabajo, capítulo 2. Sin embargo, el hecho de regresar a sus responsabilidades no significó que estaba desconectado, que había dejado de orar. Nehemías 2:4-5. Dice: me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Señor de los cielos. Y ya vemos que le contestó al rey. ¿Qué sucedió aquí en el versículo 4? ¿Sí?
cuando el rey Artajerjes, el rey de Persia, el rey más poderoso de la tierra en ese momento, le dice: ¿qué es lo que pides? ¿Cuál fue la reacción de Nehemías? Dice, antes de contestarle cualquier cosa, entonces oré al Dios de los cielos. ¿Sí? No hubo tiempo para retirarse tal vez a un cuarto privado, así: deme chancita, rey, voy a orar y ahorita regreso. No podía ser quizás una oración prolongada, quizás fue una oración breve, silenciosa, pero mientras hablaba con el rey Artajerjes, el rey de Persia, Nehemías elevó su corazón al Rey de Reyes, dice, al Rey de los cielos, al Señor del cielo y de la tierra. Nehemías estaba de pie, sí, físicamente, delante del rey más poderoso en ese momento, pero estaba plenamente consciente de que Nehemías estaba delante del Dios Todopoderoso. Eso es precisamente, hermanos, orar sin cesar. Hay momentos en los que debemos o podemos apartarnos a solas con Dios, cerrar la puerta y dedicar un tiempo exclusivo de oración, como lo hizo Nehemías en el capítulo 1. Pero también habrá muchos momentos que en la práctica, ¿sí?, trabajando, atendiendo responsabilidades, resolviendo problemas, atendiendo a clientes difíciles, ¿verdad? ¿Sí? O más cuando vas en la ruta, ¿no? Y si es la del desierto, ponte a orar más, hermano. ¿Sí? Bajo presión, ¿sí? Pero aún en medio de estas circunstancias, nuestro corazón, hermanos, no puede estar desconectado. Debemos de seguir dependiendo de Dios. ¿Sí? Podemos elevar una oración quizás cuando vamos manejando, mientras caminamos, mientras trabajamos, antes de tomar cualquier decisión, antes de compartir el evangelio. Eso, hermanos, tal como nos enseña el ejemplo de Nehemías, es vivir con una conciencia permanente de la presencia de Dios. La oración es aquí donde la oración deja de ser solamente una parte o un momento del día y se convierte en parte de nuestra vida, parte de la vida del creyente. Vivimos en dependencia de Dios y vivimos en audiencia con Dios. Y así vivió Nehemías, hermanos, y así espera Dios que nosotros también vivamos. ¿Cuántos dicen amén? Ya estamos llegando al final de esta enseñanza, ¿sí? Y más que darte una lista de métodos o de formas o de técnicas para orar, puedes orar de rodillas, puedes orar de pie, puedes orar acostado, puedes orar en tu cuarto, puedes orar en el Cerro de la Chiva, puedes orar de muchas maneras, hermanos. Pero lo importante es el corazón, que realmente ores en todo tiempo. Y esta es la única convicción, es lo que les quiero dejar en esta enseñanza. Orad sin cesar, ora en todo tiempo. No permitas que las circunstancias determinen tu vida de oración. Aprovecha cada oportunidad que tienes para buscar a Dios. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. No menosprecies los tiempos de oración con tu familia, ni las reuniones de oración con la iglesia, ni cuando se nos invita, ¿no?, a llegar media hora antes de la reunión para orar. Hagamos ese esfuerzo, hermanos, por llegar unos minutos antes. Y quisiera darles un consejo más. Así como la lectura de la palabra y la oración están íntimamente unidas, como lo dijimos al principio, también lo están la meditación y la oración. Recuerden el engranaje que aprendimos los miércoles. Sí, hemos hablado. Leemos la palabra de Dios, la meditamos y respondemos a Dios en oración. Pero cuando estamos orando, hermanos, también estamos meditando. ¿Sí? Matthew Henry escribió: las oraciones de David no eran solamente sus palabras, sino sus meditaciones. Así como la meditación es la mejor preparación para la oración, de igual manera la oración es el mejor tema de la meditación. La meditación y la oración van juntas.
si queremos crecer en esa comunión con Dios, debemos de aprender a meditar en su palabra y a convertir esa meditación en oración. Quiero terminar con una última pregunta. Y contésteme honestamente. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ser verdaderamente como Jesús? Amén. Entonces, hermanos, hagamos lo que Cristo hizo. Los evangelios nos muestran una y otra vez que Jesús buscaba al Padre en oración. Si queremos parecernos a Cristo, sigamos su ejemplo. Disciplínate para ser una persona de oración, ¿sí? No porque la disciplina misma te haga merecer el favor de Dios, sino porque la oración nos acerca más a Dios. Y Dios, hermanos, nos ha recibido por medio del Hijo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no nos ponemos de pie?